Gracias por darle clic a este video. Así que el día de hoy estaremos haciendo este rico y delicioso asopao de camarón. Así que te muestro los ingredientes. Pues vamos a empezar inmediatamente con los ingredientes. Siempre recordate que ahí debajo en la cajita de información te estoy dejando exactamente todos los ingredientes detallados. Así que ya como pueden ver aquí, ya tengo mi camarón en listo. También tengo aquí un poco de achiote o sazón Goya. Tengo un poco de cilantro, tengo cebolla, tengo un poco de orégano, un poco de pimienta. Tengo aquí media taza de arroz, que es la que voy a estar utilizando solamente media taza. Tengo aquí un poco de adobo, un caldo de pollo, pasta de tomate y ají cubano. Así que recuerda siempre chequear la cajita de información que ahí estoy dejando todo detalladamente los ingredientes, así que vamos al próximo paso. Vamos a empezar inmediatamente. Aquí ya tengo mi camarón. Estos camarones son frescos, lo he comprado con todo el cascarón, así que lo he limpiado. Y aquí tengo aproximadamente 24 camarones, que serían como 2 docenas de camarones. Así que lo que voy a colocar aquí ahora es un poco de adobo, orégano y pimienta. Solamente estos 3 ingredientes que le voy a dar colocando a mi camarón. Así que dale sabor a tu camarón a tu gusto. Y esto después que lo tengamos sazonado, yo lo dejo reposar en la nevera aproximadamente hasta que tenga el momento de que ya vaya a utilizar mis camarones. Recuerda que esos camarones frescos no he botado el cascarón de mis camarones, porque con eso es que vamos a preparar nuestro caldo que te voy a mostrar ahora a continuación. Así que después que hemos sazonado muy bien nuestros camarones, lo dejamos reposar en la nevera y ahora te sigo mostrando el paso a paso de cómo vamos a hacer este rico, delicioso asopao de camarones. Así que siempre recordate que ahí debajo te dejo todos los ingredientes. Vamos al próximo paso. Pues inmediatamente recuerda que te había dicho que estoy utilizando camarón fresco, así que después de haber limpiado mi camarón, aquí he reservado la concha o la cáscara de, podríamos decirlo, del camarón, porque con esto vamos a realizar nuestro delicioso caldo. Sí, vamos a hacer un caldo que con esto será la cantidad de agua que estaré agregando para darles rico sabor más a mi asopado de camarón. Así que lo que voy a hacer aquí ahora es que voy a colocar aproximadamente de 6 a 7 tazas de agua en mi caso, porque solamente recuerda que estaré utilizando media taza de arroz, así que creo que es suficiente 6 a 7 tazas de agua para ir haciendo nuestra cantidad de caldo. Así que lo que voy a colocando aquí es un caldo de pollo. También voy a colocar un poco de ají cubanela y voy a también a colocar un poco de cebolla. Así que esto lo vamos a dejar que hierva hasta que tú veas que hay bastante sabor aquí de toda la concha y toda la cáscara de nuestro camarón. Así que lo dejamos servir aproximadamente 10 a 15 minutos. Mientras vayas haciendo los otros pasos, aquí pones a hacer este delicioso caldo. Recuerda que esta será la cantidad de agua que yo estaré utilizando para seguir utilizándola en mi asopado de camarón. Así que inmediatamente tapamos, dejamos servir por 10-15 minutos. Ahora te sigo mostrando cómo estamos realizando este delicioso asopado de camarón y ahora te muestro. Pues ya después que tengamos nuestro caldo listo, recuerda que tienes que colarlo inmediatamente. Ya tú lo hagas hervido, lo hagas hecho tu caldo, cuélalo y déjalo ahí reposando. Y entonces empezamos inmediatamente con el otro paso. Así que inmediatamente colocamos un poco de aceite, colocamos nuestra cebolla y vamos entonces a sofreír estos sazones. Así que colocamos también nuestro ají cubanela y inmediatamente empezamos a remover esto por alrededor de 2 o 3 minutitos hasta que tú veas que ya estén bien jugosos y hagan conocido unos a otros aquí nuestros ingredientes. Así que inmediatamente sigue moviendo. Recuerda que después que haga hecho tu caldo, lo cuelas y lo dejas reposando ahí, pero no hay problema si no quieres hacer el caldo. Si solamente tienes camarones normales, lo que hace es que colocaría agua. Así que ya ha pasado 5 minutitos de que he sofrito mis vegetales. Lo que voy a hacer ahora es que voy a agregar mi pasta de tomate. Así que recuerda que si no quieres colocar pasta de tomate y solamente quiere colocar el achiote, o viceversa, si no quiere colocar el achiote y solamente la pasta de tomate, es opcional. Así que yo voy a colocar aquí mi sazón Goya o el achiote, como te dije, me encanta porque da un colorcito mucho mejor. Así que coloco un poco de orégano, también voy a colocar mi poco de pimienta. Siempre recordarte ir agregando los ingredientes poco a poco, pero si vas midiendo ya sabes la cantidad que va a necesitar, no hay problema. Así que lo voy a agregar un poquito aquí y inmediatamente ya para disolver mi pasta de tomate, como tú puedes ver, voy a ir utilizando poco a poco mi caldo que ya es colado muy bien y lo tengo reposando aquí. Así
que inmediatamente ya he colocado todos mis ingredientes aquí. Voy a agregar un poco de caldo para ir revolviendo y disolviendo aquí mi pasta de tomate. Así que seguimos ahí constantemente para disolver nuestra pasta de tomate. Así que siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo lo realizo, así que espero que te sigan gustando cada una de nuestras recetas. Así que inmediatamente vamos aquí cocinando por 2 o 3 minutitos y vamos a ir colocando nuestro caldo. Así que no te olvides de suscribir para que no te pierdas esas y demás recetas que estamos creando aquí con mucho amor y cariño. Así que vamos a ir colocando ya aquí. Recuerda que estoy colocando las 6 aproximadamente 7 tazas de caldo que hice para ir dándole sabor a este delicioso rico asopado de camarón. Así que inmediatamente después que ya tú hayas colado tu caldo, lo vamos a ir colocando aquí. Recuerda siempre ir probando para que no se te vaya a quedar muy salado, pero recuerda que si has colocado tus ingredientes poco a poco no tendrá inconveniente. Así que movemos muy bien para que la pasta de tomate, en mi caso, se vaya disolviendo bastante bien. Así que siempre recordarte, y soy persistente en eso, para que no te olvides activar la campanita de notificación para que no te pierdas estas y demás recetas. Así que inmediatamente ya tenemos aquí ya nuestro caldo que hemos colocado. Probamos y esto lo vamos a dejar hervir por alrededor de 2 minutitos, 3 minutitos para que vaya tomando un poquito más de sabor conjuntamente con el caldo. Y ahora te sigo mostrando. Pues ya aquí, como pueden ver, ya he movido muy bien, ya está al punto. Así que inmediatamente yo voy a colocar aquí mi arroz. El arroz también yo lo he dejado reposar un poco en agua. Así que inmediatamente, ya que lo he dejado reposar en agua para que tenga mucho mayor cocción rápido. Así que déjalo reposando un poquito en agua. Luego retiramos el agua y vamos a colocar entonces ahora ya en nuestro caldo, ya que tenemos aquí conjuntamente con todo nuestro sofrito que hemos hecho. Así que inmediatamente movemos y esto lo vamos a dejar aquí que cocine a fuego medio bajo. Recuerda que vamos haciéndolo poco a poco. Así que inmediatamente, ya que he colocado mi arroz, aquí voy a colocar mi cilantro. Siempre recordarte que trato de hacerlo la forma que yo lo realizo. Así que espero que te sigan gustando nuestras recetas. Así que inmediatamente coloco aquí mi cilantro. Siempre recordarte de ir probando para que no se te haga faltado un poquito de sal. Y ya aquí lo vamos a dejar cocinar por fuego medio bajo hasta que tú veas que tu arroz se vaya poniendo blandito. Así que ahora te sigo mostrando. Pues ya aquí tú puedes ir el burbujeo a qué temperatura voy cocinando mi arroz. Lo voy haciendo muy lento porque no quiero que me consuma toda el agua que he colocado. Así que recuerda que he colocado solamente las 6 y 7 tazas de agua a media taza de arroz. Así que lo que voy a hacer es que probamos y si tú ves que le quieres agregar un poquito más de sal, un poquito más de pimienta, este es el momento de tú agregarlo. Así que considero que me faltaba un poquito más de sal. Así que lo voy cocinando ahí a esa temperatura hasta que vea que mi arroz ya esté sumamente blando y perfecto. Así que inmediatamente te sigo mostrando cómo estamos haciendo este rico y delicioso sopado de camarón. Así que ya mi arroz está listo. Mira, a este punto ya lo voy a dejar aquí. No tuve que agregar más agua, pero no te preocupes que si necesitas más agua puedes agregar la cantidad de agua necesaria hasta que tú veas que tu arroz esté sumamente blando. Así que en este momento lo que voy a hacer es que voy a colocar mis camarones. Recuerda que ya lo habíamos sazonado anteriormente y ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a colocar. A pesar de que no había colocado mi camarones, ya esto tiene un sabor como si tuviera los camarones adentro. Esa es la ventaja que te da y el resultado de hacer el caldo, que inmediatamente te va a quedar tu asopado de camarones con mucho más sabor a camarones. Así que solamente lo voy a dejar cocinando aquí mi camarones por alrededor de 5 o 7 minutos. Ya eso será el término que te guste tus camarones dentro de tu asopado, obviamente de camarones. Así que lo voy a dejar aquí cocinando por 5 o 7 minutos. Así que ves probando aquí ahora para ver qué más te hace falta. Pero esto está al punto porque recuerda que ya he agregado un poquito de sal y mis camarones están sumamente previos sazonados. Así que inmediatamente lo voy a dejar aquí que cocine. Ya tú ves inmediatamente cómo tu camarón se va poniendo rosado. Eso significa que se va cocinando sumamente bien. Pero si te gusta el asopado con mucho más caldo, mucho más agua, coloca la cantidad de agua que tú consideres que sea necesario y a tu gusto. Así que lo voy a dejar cocinando aquí y ahora te muestro el resultado final.
Pues así ha quedado este rico y delicioso asopao de camarones, así que te digo, halo a tu gusto, coloca la cantidad de agua que tú necesites y que vea que sea necesario a tu delicioso asopao, porque yo sé que te va a quedar súper delicioso tu asopao de camarones como quedó este. Mira los camarones como se ven, sumamente al dente, así que déjalo cocinar de acuerdo a tu gusto. Siempre te recomiendo no pasarlo de más, porque si lo pasas de cocinar se te van a poner duros y se te van a poner pequeños. Así que mira cómo han quedado estos, perfecto para mí, y acompañarlo ahí nuevamente con un poquito de aguacate. Así que siempre recordarte y persistirte en eso, que si no te quieres perder una y otras recetas que estamos compartiendo aquí en el canal, suscríbete ahí en el botón rojo, activa la campanita de notificación para cada vez que suba una receta nueva seas el primero en verlo, y siempre recordarte que trato de compartir la forma en que yo lo realizo. Así que espero que te haya gustado esta receta. Bye, rico.